Bienvenidos a Galería VIP. Sobre pretexto del Día Mundial del Agua vamos a platicar con una experta a nivel nacional, María Josefa de Régules, es del Centro Virtual de Información del Agua. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Cuéntame. Es todo un tema a nivel nacional, pero también a nivel internacional. ¿Cómo aprovechamos este recurso vital? Es un tema fundamental tanto para el medio ambiente como para el desarrollo. Por eso es que desde 1992 la ONU instauró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, y esto es para que se genere una reflexión en torno a diversos asuntos que tienen que ver con el agua. Cada año una agencia de la ONU propone un tema. El año pasado fue agua para las ciudades, este año es agua y seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es un tema que de verdad debe de preocupar a cualquiera. Por ejemplo, en el tema de la sequía, aquí en México, más de la mitad de la región, pues tenemos ese problema y nos está poniendo en el punto en el que podemos tener una guerra por el alimento porque no tenemos agua. Así es, en efecto. En México hubo una sequía tremenda que todavía no se acaba, además, y el pronóstico no es muy bueno. En todo el mundo, en Argentina, en China, en España, en cantidad de sitios. El año pasado, la temporada agrícola pasada fue muy seca, se lograron muy pocas cosechas. Si a eso le agregas el desperdicio tanto de agua como de alimentos que se da, podemos llegar a una crisis muy grave de falta de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene que ver con que todas las personas en todo momento tengan acceso tanto físico, o sea, que haya los alimentos, como económico, o sea, que les alcance para comprarlos, a alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades. Esa es la seguridad alimentaria. Eso no está garantizado, pues creo que en ninguna parte, pero deberíamos de tender hacia ello. ¿El agua es un derecho humano? El agua es un derecho humano reconocido por la ONU y reconocido por nuestro país desde el año pasado, me parece. Perdona que me vaya a ver tan recurrente en el tema, pero el hecho de que sea un derecho humano, ¿cómo es posible que cada que haya elecciones, por ejemplo, sea una moneda de cambio? Te voy a traer pipas si votas por mí. Y además pipas. Pues lo que pasa es que justo aprovechan la escasez, las carencias de las personas para incentivar a que los elijan a ellos, pero en realidad no están proponiendo nada. Alguien que te diga que te va a traer pipas no te está resolviendo el problema. Ahora, el tema de vincular agua con seguridad alimentaria, ¿cuáles serían los tópicos para decir, por ejemplo, que ya estamos en una crisis o que todavía estamos en una situación de seguridad? Bueno, eso les toca a los expertos decidirlo, pero fundamentalmente, pues, si tomamos en cuenta que 70% del agua dulce se dedica a la agricultura, al riego, el agua tiene todo que ver con la seguridad alimentaria. Si no hay agua, si empezamos a secar los mantos freáticos, los acuíferos, si canalizamos los ríos, les cambiamos de rumbo, si talamos las partes altas de las cuencas, entonces ya no llueve, ya no se absorbe la lluvia al subsuelo, no vamos a tener agua suficiente para riego. Ni para beber, por supuesto. Ese es 70%. Sin embargo, hay 14% para abasto público. De todo lo que se extrae, se utiliza ese 14% para abasto público. Esa se supone que es la prioridad, abastecer a las personas en sus casas de agua, que tú abras la llave y salga. Y está un poco polémico porque, por ejemplo, si hay una toma de agua en el terreno donde tú vives, eso ya es que tienes agua potable, ¿no? Entonces, el 14% del agua dulce, en efecto, se usa para abastecer casas.
Pues sin embargo aquí en el propio Distrito Federal las colonias en las zonas que ya están pegaditas al Estado de México, vaya, Sí, a otros sí, estados, tampoco tienen el agua. Y colonias céntricas, aquí es un problema de distribución y como todo, ¿no? Si hablamos de lo que sea, es un problema de inequidad. En la distribución del agua también hay inequidad. Entonces, por ejemplo, hay colonias donde los habitantes gastan 500, 800 litros de agua diarios y, por ejemplo, lugares como Iztapalapa, que hay 20 litros de agua para beber, para cocinar, para lavar, para lavarte, o sea, es injusto. Ves gente que tiene agua hasta para regar la calle, ¿no? Que limpian la tierrita de su acera o las hojitas con chorros a presión o lavan su coche de manguerazo y hay gente que no tiene ni para bañarse, ni para beber. ¿Qué hay respecto al costo? ¿Los más pobres pagan más o pagan menos? Pues al final resulta que los más pobres pagan por algo que no obtienen. Ese es el problema también, ¿no? Que se supone que las tarifas están diseñadas de manera que por la zona en la que vives, por tu consumo, mientras más consumes, más pagas. Pero de todas formas, aunque vivas en una zona marginada, pagas agua. Y si no te está llegando, o sea, si tienes que pagar el agua que se supone que te van a llegar por la tubería, y encima tienes que pagarle a la pipa, claro, para que te lleve el agua, pues ahí es donde... Y aparte, el agua potable. Se supone que tú cuando pagas la cuota de agua estás pagando también el alcantarillado y el saneamiento. Entonces, hay colonias que no tienen drenaje, que drenaje consiste en que desagüen hacia una barranca. Uh-huh. Y eso, aparte de que es totalmente insalubre, es terrible para el medio ambiente. ¿Cómo pueden abastecer? Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, en zonas como Iztapalapa, por ejemplo, por mencionar alguna, hay veces que en alguna construcción, en alguna vecindad, pueden vivir 5 familias de 5 miembros cada una, sí, es decir, 25 personas en un solo edificio. Es también difícil que les alcance. Eso es aquí en las ciudades, pero también hay entidades de la República, sobre todo al norte del país, claro, que no todos tienen la misma agua que en el centro y en el sur de la República. Claro, bueno, por cuestión geográfica, el sur de la República hay muchísima agua, en el norte hay muy poca, y sin embargo hay más carencia de agua potable en algunas entidades, en algunas ciudades y pueblos del sur o del centro que en el norte. Lo tienen mejor resuelto. ¿Por qué? Pues porque la carencia te obliga a pensar de otra manera, a idear formas de abastecerte, ¿no? Y si tienes en abundancia, no te das cuenta y les ha pasado, o sea, ha pasado que hay grandes inundaciones en Tabasco, por ejemplo, y no tienen agua para beber. Uh-huh. ¿Es un tema de infraestructura? Yo creo que sí es un tema, pero más que de infraestructura, de planeación de cómo se va a distribuir esa infraestructura. Es un tema de equidad, es un tema también de reflexionar que no todo se resuelve con presas, tubos, etcétera. Hay que pensar en ahorrar el agua, en cuidarla, en que no se contamine, en colectar el agua de lluvia, en el agua que desechas, no desecharla cruda, sino a través de una planta de tratamiento. Sí es infraestructura, pero también es nuevas maneras que a lo mejor no se necesitan inversiones tan grandes. A lo mejor por eso también es que no se hacen. Nuevas maneras como, por ejemplo, empezar a utilizar más el agua que ya se utilizó. Por ejemplo. ¿Eso sería muy caro? No es tan caro como quedarte sin agua o como tener que traerla de otra cuenca, todo el transporte, aparte todo lo que implica en no solamente en agua, sino en contaminación, el bombeo que se requiere para traer el Cutzamala, por ejemplo, ¿no? O lo que están planeando hacer del río Pánuco hacia Monterrey, ¿no? Todo el daño ambiental que implica, que no solamente es el agua, desabastecer aquí para abastecer acá, sino todos los gases que emites a la atmósfera, que luego también inciden en el agua, porque son los generadores del cambio climático.
Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal hay muchas obras y también en algunas entidades, construcciones de puentes, carreteras, etcétera. Eso podríamos tomarlo de alguna manera como desarrollo, comunicación, vías generales, pero también tienen un impacto en el medio ambiente muy fuerte. ¿Tienen alguna medida de qué tanto es ese impacto? Pues mira, para cada obra de estas se supone que se hace una manifestación de impacto ambiental. Estudian, hay expertos que hacen todo esto, ingenieros, físicos, en fin, que determinan cómo es que la obra, esta grandota, va a incidir en el medio ambiente, en el entorno. A ver, por supuesto, cada vez que construyes, impactas el medio ambiente, ¿no? Y no quiere decir que tengamos que volver a las chozas y a transportarnos en burro, pero sí es cierto que hay que planearlo bien, de manera que con lo menos agresivo para el medio ambiente, cubramos necesidades de la mayor cantidad de personas. En el caso de las grandes obras. Por ejemplo, en el caso de las construcciones de edificios, casas, departamentos, están... Para empezar, talan el bosque, ¿no? Que es donde se recupera el agua de lluvia, ¿no? Donde se filtra al subsuelo, talan el bosque, lo cubren de cemento y montan casitas encima. Primero, ¿de dónde van a sacar agua para abastecer a esas casas? ¿De dónde va a sacar agua el subsuelo para abastecer a todos los demás? Se van a secar los acuíferos, ¿sí? Aparte, al poner, en vez de que se filtre el agua a la hora que llueva, toda esa agua va a bajar a unas velocidades que para qué te cuento, y se va a inundar la ciudad. Entonces tenemos inundación y escasez de agua al mismo tiempo, por construir de manera desordenada. Falta de infraestructura, falta de recursos, este desorden y de la cultura sobre el cuidado del agua. Eso es fundamental. Eso es por lo que nosotros en agua.org.mx estamos ese es nuestro esfuerzo. Proponer una cultura del agua desde un enfoque que vaya hacia la sustentabilidad, y sustentabilidad no es el inmediato, no es ahora mismo quiero mi agua y mañana no me importa lo que pase, es que haya agua ahora para todos los que estamos y que haya agua siempre para los que vienen. ¿Cómo garantizar que siempre haya agua para todos? Pues tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que respetar. Por ejemplo, en México hay leyes, la ley de aguas nacionales y leyes derivadas, hay leyes de construcción, de vivienda, que si se respetaran de verdad estaríamos mejor, estaríamos mucho mejor. El problema, la ley es muy buena, el problema es que no hay quien la haga cumplir. Y los ciudadanos tampoco estamos enterados. Nosotros sacamos nuestras pancartas, queremos agua. Pero ¿y de dónde va a salir el agua si nosotros mismos nos estamos instalando, quitando bosque para poner nuestras casitas, si nos estamos, estamos saltándonos toda la reglamentación de construcción, nos instalamos en áreas protegidas? Entonces, hay que conocer cómo funciona todo el tema del agua desde el ciclo hidrológico, desde la perspectiva de cuenca, para poder ahí sí, como ciudadanos, proponer qué queremos, cómo queremos conseguir tener agua para siempre. ¿Cómo hacen llegar este mensaje a comunidades donde a lo mejor en algunos casos es ignorancia, a lo mejor en otros casos es egoísmo y a lo mejor en otros casos es lucrar con las necesidades, esas dos necesidades de la gente? Esas tres cosas son, ignorancia, egoísmo y querer lucrar es lo mismo, es ignorancia. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros en el portal es, a través de Internet, que hay ya muchísimas personas y sobre todo muchas personas jóvenes, que muchas personas se enteren de cómo funciona. Entonces, no les vamos a decir ve y protesta o tal, pero les tenemos ahí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Tenemos tips para ahorrar agua en casa, tenemos tips tenemos aparte estudios muy profundos, ingenieriles, de cómo hacer para que el drenaje agrícola, en fin, que es una página donde puedes encontrar información desde para hacer la tarea de primero de primaria hasta ponerte en contacto con ingenieros
que conozcan del tema a profundidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con estos tips para que ustedes también aprendan a cuidar el agua en donde quiera que estén. No le cambien.